¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? La espera por el siguiente gran paso en la historia de la G5 está por terminar, ya que estamos a tan solo unos días del estreno del capítulo 5 de Deja tu marca, el cual contará con 6 episodios y será el primer capítulo de esta serie donde ya contaremos con los nuevos Mind Six, la cual ya contamos con diversos avances y anuncios de los cuales hablaremos conforme vayamos desencriptando toda la información que ha salido de estos, la cual es bastante, por lo que sin más, comencemos. Y bueno, banda, para empezar es incierto saber cuánto tiempo ha pasado desde el final del capítulo 4, pero es bastante seguro que por lo menos el primer episodio de este haya ocurrido casi inmediatamente después del otro, incluso ocurriendo antes de varios de los episodios recientes de Cuenta tu historia, ya que en estos vemos a Misty con su nuevo look de tintes rojos, cosa que sabemos que será en el primer episodio de este capítulo donde adoptará ese estilo gracias a un avance. En este avance vemos la llegada de los nuevos Mind Six a Alto de Sephiroth, donde aparentemente van a celebrar una fiesta a la recién obtenida Cutie Mark de Misty, la cual gracias a los videos musicales sabemos que esta es una celebración que se le hacen a los potros que hayan obtenido sus Cutie Marks en cierto periodo de tiempo, y que además es una que tanto los terrestres y Pegasos llevaban realizando desde antes de que las razas se unificaran. Lo que nos quiere decir que esta tradición es muy antigua, y dado que no hay un antecedente exacto de esta en la G4, es muy seguro que las fundadoras del concepto sean las Cutie Mark Crusaders, las ponis que trascendieron por iniciar el negocio de descubrir talentos especiales. Además de eso, sabemos que muy posiblemente en este episodio veremos flashback de los otros Mind de cómo obtuvieron sus Cutie Marks, por lo que muy seguramente este sea la versión de la G5 de Crónicas de la Amistad, donde conoceremos más sobre el trasfondo de nuestros protagonistas, algunos que de verdad lo necesitan como Izzy, y más importante, teniendo el regreso de caras queridas como Argyle, quien hasta en una de esas nos dan cuando menos un guiño o indicio a cómo fue que murió. Tal parece que tras haber llevado a cabo esta ceremonia, Misty va a sembrar un árbol el cual crecerá al instante gracias a la magia terrestre. Dicho árbol es muy similar a los árboles mágicos que hay en tanto en Bahía Yagomar como en Briarwood, cosa que dejaría un árbol mágico en las 3 ciudades principales, algo que aparentemente va a tener repercusiones, ya que en otro avance vemos que el árbol de Briarwood empieza a emanar un enorme brillo, algo de lo que Misty se hace responsable y además posee las mismas flores del árbol de Bahía Yagomar, lo que nos confirma de una vez por todas que estas flores sí tienen un elemento mágico e importante. Y no sé ustedes, banda, pero yo aquí pienso como una especulación precavida que esto es muy similar a los cómics de la temporada 10 de la G4, donde precisamente el conflicto se originó por descubrir varios árboles de la armonía en varios lugares, algo que llamó la atención de los caballeros de la armonía, quienes advirtieron a Twilight sobre los eventos de la G5. Así que en una de esas la historia sobre repartición de poder y los conflictos que estos dan puede repetirse. Aunque algo más claro es que parece que estos árboles, o al menos el de Briarwood, fungirán como una especie de portal, ya que en uno de los episodios vemos a Misty con una llave la cual aparentemente sirve para abrir un portal, presuntamente en el árbol, el cual posiblemente lleve afuera del domo de Equestria. Es decir que tal como esperábamos, los Mind Six finalmente explorarán más allá de lo conocido en esta nueva Equestria post-apocalíptica. No solo eso, sino que aparentemente, tal como se nos había anunciado, veremos el regreso de los dragones, puesto que aparentemente donde los va a llevar ese portal es la Tierra Dragón, ya que vemos que es exactamente el mismo paisaje donde Opaline consiguió la Dragonstone. Pero por si hay dudas, también podemos apreciar las pisadas de un dragón adulto, indicando que están cerca de ahí y han despertado, algo que tiene a Sparky muy entusiasmado.
entusiasmado. Pero lo que sin duda tiene a los fans más entusiasmados es que en los videos musicales nos han confirmado una de las teorías más recientes de la comunidad, y es que aparentemente sí es verdad que Alpha Beetle es el padre de Misty, ya que hasta vemos que tiene una foto de ella cuando era Potra, lo que vuelve completamente canon esta teoría del fandom, uniéndose a la lista de cosas brownies que se hicieron canon, esta con apenas 3 meses que se estableció, lo que seguramente es un récord. Finalmente, la sorpresa más impactante de este capítulo es que tendremos el regreso de una especie muy antigua, más antigua que la cuarta generación, y que se trata de los Breezes, las hadas ponis originarias de la G3 que también vimos en la G4, y que incluso las Mind Six han llegado a adoptar su forma, los cuales vuelven en su diseño delgado y larguirucho que vimos en la G4 y también con su extraña jerga, y que aparentemente han estado aislados de los ponis desde aquel entonces, por lo que ahora con el regreso de la magia y la activación de los árboles su regreso es posible. Y aunque no conocemos su rol en esta historia, sabemos que ellos darán acceso a su dimensión a los ponis de Equestria, que parece ser la misma que la G4, solo que con elementos de tamaño de un pony regular. Esto porque van a montar un mercado nocturno, donde posiblemente Misty encuentre esa misteriosa llave que lleva al reino de los dragones. Por lo que me atrevo a decir, gente, que este va a ser el capítulo más denso y cargado de lore, donde el conflicto tanto de Misty como el de los Mindfind y hasta Opaline llegue a un punto crítico, porque algo me dice que esta historia tratará sobre una carrera para encontrar a los dragones, y quien llegue primero con ellos hará uso de su poder. Pero si ahora quieres conocer todas las curiosidades del capítulo 4 de Deja tu marca o una lista de los Kens de la animación, te dejaré las respectivas ventanillas a los que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays, por lo que nos veremos muy pronto.